Hola, hoy vamos a conocer el libro Fígaro, con la ayuda de Beatriz Elena, su autora. Ella nos contará cómo llegó a crear esta maravillosa historia. Y no solo eso, sino que además vamos a leer algunos fragmentos del libro. Lo primero que hacía Daniela al levantarse era buscar a Fígaro. A veces lo encontraba dormido a los pies de su cama, roncando enrollado como una bola de lana. El gato se había encariñado tanto con Daniela que la perseguía por todos lados. Incluso cuando se metía al baño, se quedaba junto a la puerta corrediza esperándola. Es más, un día Fígaro decidió entrar a la ducha. La niña se alarmó al principio. «Te vas a mojar, sal de aquí», pero al ver el placer que producía en el gato el agua corriendo sobre sus ojos cerrados y sus bigotes, no solo dejó que se acabara de mojar, sino que le puso champú y acondicionador y hasta le lavó las orejas. Fue tanto el gusto que desarrolló Fígaro por el agua y tanto el goce de la niña bañando al pequeño gatito, que su pelo perdió brillo y comenzó a caérsele. Voy a hablar un poco de Fígaro. Es una novela para niños y es una novela sobre un gato y muchos gatos finalmente, pero todo empezó con un gato. Es una novela que tiene un origen real. Es un gatito que llegó a mi casa cuando las niñas eran pequeñas y mamá, por favor, déjanos tener este gato, y bueno, yo accedí después de mucho ruego. Doña Carlota no entendía por qué Fígaro no tomaba leche. Le gustaba meterse al agua y jugar con las gotas de la lluvia que rodaban por el gran ventanal de la sala. Sin duda, Fígaro era un gato melancólico. No sabía maullar, pues cada vez era más lejano el recuerdo del lenguaje de su madre. Y en ese reducido mundo sin gatos, no necesitaba comunicarse con nadie. Las únicas voces que le empezaban a resultar familiares eran las del contestador automático. Quizá allí empezó su atracción por los aparatos electrónicos. Jugaba con los botones del contestador y dañaba su programación, lo que evidentemente enfurecía a doña Carlota. Y como si esto fuera poco, se enfrentaba a la aspiradora en posición de ataque, como desafiando a un enemigo poderoso. Bueno, se llama Fígaro por el gato de Pinocho, lo pusieron mis hijas así. Y el gatito creció, pero el gatito me perseguía. El gatito me perseguía y yo le tenía en el fondo miedo a los gatos. Entonces terminamos peleando mucho los dos. Fígaro ya no soportaba más a doña Carlota y tampoco el encierro en que vivía. Dejó de comer, se volvió arisco con Daniela, quien no entendía qué le pasaba a su menino. A escondidas maquinaba por las noches la manera de escaparse. Se dedicó a leer todos los cuentos, a ver si encontraba allí la clave. Fue tanta su obsesión que terminó revisando los libros de contabilidad de don Pedro, llenando su cabeza de cifras, debes y haberes que no entendía, pero que en su delirio le servían para hacer cuentas de los días y las horas que llevaba encerrado. Una noche, en medio de toda esta mezcolanza de conocimientos, Fígaro escuchó su nombre. «¡Hey, Fígaro, acércate!» «Psst, psst». ¿Se estaría volviendo loco? ¿O sería Daniela? Qué raro. Y un día, bueno, me tumbó las cosas de la biblioteca, y me desacuadraba el contestador automático. En esa época había contestador, hasta que un día lo cogí así del de arriba y lo quité del contestador y me rasguñó. Era la primera vez que Fígaro pisaba la calle. Sintió mucho miedo, pues no era lo mismo estar en el piso 13 que en medio del bullicio, el tumulto, el ruido. Esa sensación de sentirse perdido en la mitad del mundo era tan extraña como la calle misma. Se arrepintió de haber escapado. Y yo pegué un grito y le dije a mis hijas, ¿se va el gato o me voy yo? Y finalmente el gatito fue adoptado por una amiga de mi hija menor. Lo despertó un estruendo como de canecas rodando. Estaba oscuro y seguía lloviendo. No había luces adentro y quiso saber de dónde provenía ese ruido que nunca antes había escuchado. Fígaro quedó paralizado con lo que vio. Un carro gigantesco con una boca enorme en la parte de atrás se alimentaba con bolsas de la calle que lanzaban ágilmente hacia su interior unos hombres vestidos con overol azul. En cada esquina se repetía el ritual que parecía no saciar al enorme animal. Volvió a mirar al monstruo.
era grande y terrible. Ahora, en esa noche húmeda, en medio de la oscuridad y el ruido del monstruo, sintió una mezcla de tristeza por el temor que le inspiraba este nuevo mundo y alegría por estar a salvo de doña Carlota. Muchas de las historias surgen de la vida real y finalmente uno parte de ahí, pero luego empieza a ficcionalizar hasta terminar haciendo una obra pues alejada de la realidad, en el sentido en que tiene sentido por la lógica de la misma historia que está contando. Aquella casa abandonada no se parecía en nada al apartamento del piso 13. Era sucia, desvencijada y sobre todo muy fría. No tenía casi muebles y mucho menos una cama en la que dormir como aquella a la que Fígaro se había acostumbrado. Limpiaban la casa entre todos y compartían la comida que encontraban. No se podía negar que los amigos del parche eran muy unidos y se cuidaban mutuamente. Fígaro entendía ahora por qué nunca había oído hablar de esos gatos. Solo salían de noche, huyendo de la presencia de los humanos. En este mundo las cosas eran muy diferentes. La vida parecía más divertida, más libre y menos complicada. Fueron muchas las aventuras que vivió. Su vida transcurría sin mayores sobresaltos. Hasta que un buen día... Ese es el origen de Fígaro. Es una novela que ahora se reeditó, la reeditó SM, la editorial SM, con unas ilustraciones muy bellas de Santiago Guevara. ¡Ay, europeo! Tú siempre con esas ganas de armar pelea, respondió Cartujo. El mensaje es muy claro. Hay carteles pegados en todos los muros de la ciudad. Es más, aquí tengo uno. Y desenrolló un cartel escrito en letras rojas fosforescentes. Todos se acercaron y se lo quedaron mirando en silencio. Burmés se atrevió a preguntar, ¿qué dice? Porque yo puedo saber mucho de comida y de ratones, pero de lectura, nada. Se los voy a leer, dijo Fígaro, ante el asombro de todos sus amigos, quienes no podían creer que pudiera hacerlo. Fígaro comenzó a leer despacio, pero con claridad. Urgente. Todos los gatos de Constantinplora, ricos y pobres, limpios y sucios, grandes y pequeños, elegantes y desgarbados, deberán hacerse presentes en el palacio del gran príncipe siamés el viernes 13 a las 12 en punto de la noche, sin falta. Es una historia que tuvo pues como una cocción lenta, como son casi todas las obras que yo he escrito, que primero fue el gato y la relación con esa familia, con esa niña, pero después sale a la calle y ya empieza a vivir con los gatos. Atención, gatos de la ciudad de Constantinplora, Su Majestad, el príncipe siamés. Un hermoso gato pardo de mirada azul profunda entró con una majestuosidad y una elegancia nunca vista por ninguno de los felinos que había allí, acostumbrados en su mayoría a andar las calles y pasar todo tipo de trabajos y sufrimientos. Ustedes se preguntarán, queridos súbditos, el porqué de este llamado. El parloteo de los demás gatos se apagó una vez que el príncipe continuó con su discurso. Una pena muy honda me aflige desde hace más de una semana. Por ello, he recurrido a ustedes, compatriotas. No sé si alguno conoció a mi querida y adorada. Una lágrima corrió por las mejillas pardas del príncipe. Mi chinchilla ha desaparecido. Se volvió a oír un murmullo gatuno de asombro. La noche del viernes, hace ya una semana, nos sentamos a la mesa, mis hijos y yo, como de costumbre, y nos sorprendió que la princesa estuviera retardada. De inmediato le ordené a uno de los criados que la fuera a buscar a su recámara. Pero entonces, el pequeño príncipe himalayo me contó que había visto a su madre salir hacia la gran muralla que protege el palacio. Himalayo la llamó, pero ella le dijo que iba al jardín a recoger unas flores para mi cumpleaños. El príncipe calló por un momento y luego de un suspiro hondo agregó: desde entonces, no hemos sabido nada de ella. ¿Y ahora? ¿Alguna vez te habías preguntado qué hace tu mascota cuando no la ves? ¿Y de qué hablará con sus amigos? ¿Qué crees que pasará con Chinchilla, la esposa perdida del rey siamés? ¿Qué harán Fígaro y su parche de amigos gatunos?
Espero que te haya gustado escuchar sobre Fígaro y conocer todos los secretos detrás de esta historia. Ahora es tu turno de leer el libro y saber qué pasó. ¡Chao!